tal estáis? Buenas tardes, lo primero, muchas gracias por estar aquí, porque dice mucho de un claustro y sobre todo de profesionales de la educación, como sois vosotras y vosotros, de estar compartiendo este tiempo que solemos destinar pues más a actividades privadas o de nuestra vida personal, más que a formarnos, ¿no? Y pocas profesiones como la nuestra, tenemos gente y profesionales de verdad que se involucren y destinen ese tiempo personal en estar aquí formándose, ya no solo para ellos, sino para otras personas que son todos nuestros alumnos y nuestros alumnos. Así que bueno, lo primero, bienvenidas a vosotros por estar y muchísimas gracias porque dice muchísimo de un claustro que estéis aquí hasta ahora. Así que enhorabuena. Para empezar, me gustaría compartir con vosotros primero una reflexión que tuve hace tiempo acerca de por qué me dedico a lo que me dedico, es decir, por qué formo en distintos claustros, en distintos centros educativos de diferentes niveles, de infantil, de primaria y secundaria, a docentes como vosotros en tecnologías digitales, entre otras cosas. Y pues bueno, empecé a pensar y se me ocurrió que la mejor idea para explicarlo sería ponerme la situación de si viniesen los extraterrestres a visitarnos, ¿cómo le explicaría yo a un extraterrestre a qué me dedico? Pues tras mucho pensar, yo que soy muy cabezón cuando me pongo, decidí que la mejor forma de hacérselo y de contárselo y de hacérselo llegar era a través de la forma en la que los humanos solemos contarnos las cosas. ¿Sabéis cómo? ¿Cómo transmitimos la información los humanos? De generación en generación. Oral, a través de historias, la mejor herramienta. Así que os voy a contar una pequeña historia de por qué tanto yo como vosotros considero estamos aquí. Hacía mucho, mucho tiempo, en un pueblo del planeta Tierra, existía una civilización. Esta civilización tenía grandes desarrollos tecnológicos, grandes evoluciones sociales, pero tenía un pilar fundamental, su escuela. En esta escuela, todos los alumnos, todas las personas que vivían en esa población habían pasado por la escuela y seguían pasando. El pilar de esta escuela era un profesor al que todos sus alumnos tenían en la memoria y los que estaban en el centro recordaban y querían. No porque fuese muy agradable, no porque fuese muy majo, que también, sino porque de verdad había encontrado la forma de transmitir el conocimiento. Este profesor tenía un pequeño problema, y es que en su aula amontonaba pilas y pilas y pilas de conocimiento, en forma de libros, de instrumentos, de materiales, lo que estorbaba muchas veces el desarrollo de las clases y la interacción con los alumnos. Un día, en este pequeño pueblo, hubo un incendio. Este incendio, desgraciadamente, acabó con todo el pueblo, todas las construcciones, las casas, la escuela. Todo el pueblo se reunió y entre todos decidieron que el pilar fundamental era la escuela, por lo que el primer edificio que todos iban a colaborar para reconstruir iba a ser el centro educativo. Tras mucho trabajo en el pueblo, consiguieron volver a construir su escuela, por lo que el profesor y el resto de profesores y alumnos volvieron al centro. El primer día de clase, el profesor, lógicamente en el incendio, había perdido todos sus libros, todo su material, todos sus recursos, y se sentía un poco perdido. Estaba nervioso porque no sabía cómo dar sus clases cuando siempre había tenido disponibilidad para presentar y formar a sus alumnos todos esos recursos de los que disponía. Una alumna de clase le preguntó que cuál era su libro preferido y que por qué. El profesor, poco a poco, empezó a hablar, se fue soltando, hasta que llegó al punto en el que se dio cuenta que todos sus alumnos y alumnas estaban escribiendo y prestando atención a lo que el profesor estaba contando. El profesor llegó a una reflexión, y es que a pesar de todos los libros, de todo el conocimiento, de todos los instrumentos y materiales que tenía y que facilitaban el acceso al conocimiento al alumnado, el verdadero instrumento era él, porque era quien era capaz de transmitir lo que quería contar a los alumnos. Por eso estoy hoy aquí. Por eso estoy aquí. Para, de una forma u otra, a pesar de todos los recursos que tengamos, tratar de enseñaros de que a pesar de todo lo que podáis utilizar, la verdadera esencia está en vosotras y en vosotros. Así que muy buenas tardes, mi nombre es Rafael y voy a ser vuestro ponente en este pequeño curso de formación de herramientas digitales. Muchas gracias.
Como decía, el alumnado, todos hemos sido alumnos, y los conocimientos siempre han estado ahí. Siempre hemos tenido a nuestra disposición miles de materiales, de recursos, de formaciones. Pero ¿cuál es el verdadero problema? Que entre ese conocimiento y el alumnado, nosotros cuando lo fuimos y para los que trabajamos hoy en día, hay un estrecho puente. Hemos tratado, como he dicho, de cubrir ese puente con diversos materiales, con recursos, con instrumentos, pero ¿pensáis de verdad que conseguimos llenarlo? ¿Conseguimos cerrar el puente? ¿Qué pensáis? Depende, ¿no? A veces que sí, hay veces que no. Eso es. Me gustaría enseñaros algunos de los recursos que a lo largo de los últimos años han intentado cubrir ese vacío. Antes de mostraros, ¿podéis recordarme alguno? ¿O se os viene a la cabeza alguno? ¿Algún instrumento, algún recurso que haya tratado de llenar ese vacío entre el conocimiento y la persona que quiere acceder al conocimiento? Pensad en vuestras casas. Enciclopedias. Ahí está el mejor ejemplo. Las enciclopedias, ¿no? Esos grandes libros, esos grandes tomos que ocupaban nuestras librerías, que nos ofrecían que íbamos a llegar al conocimiento de una forma rápida, intuitiva, pero que al final lo único que han servido es para coger polvo. ¿Algún recurso más que se os ocurra? Los mejores especialistas. Millones de datos procesados. Nace la enciclopedia del siglo XXI. Nace la gran enciclopedia Salvat. Una gran obra que condensa, explica y relaciona todo el saber humano en 28 lujosos volúmenes. Primer volumen en tu kiosco por solo 595 pesetas. Garantía Salvat. ¿Y no se ha enterado usted que Hong Kong se lo han dado a los chinos? Y dentro de nada cambian la peseta por euros. Lo que no me explico es de esa nave. Se han mandado a Marte. Si allí no hay nada. Microsoft presenta la enciclopedia multimedia Encarta 98. Actualizada mes a mes por internet. Microsoft Encarta 98. La más vendida del mundo. ¿Y las cabras qué? ¿Para cuándo? Una clónica. Chivitas, chivitas. Complete the next sentence. The next person to read is you. ¿Creéis que de esta forma se llena ese vacío que hay entre el alumnado y el conocimiento? No se llega, ¿verdad?, a llenar. Muchas veces queda ese vacío tan grande. ¿Y por qué? Pues bueno, a colación un poquito de lo que os he mencionado en la historia, lo que quería intentaros transmitir, la verdadera esencia, por muchos recursos y herramientas que tengamos y libros de conocimiento, la verdadera esencia está en nosotras y nosotros, que somos quienes estamos formados para enseñar a nuestro alumnado. Y bueno, me gusta siempre lanzar una pregunta de los profes tenemos ese pequeño síndrome de Diógenes, ¿no?, que nos gusta acumular, 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 para luego, pues pocas veces terminar dándole algún uso, alguna finalidad a todos esos materiales. Y ahora quiero haceros una pregunta. Imaginaros que para contaros lo que yo os he contado, esta pequeña historia, lo que se intentaba transmitir, simplemente hubiese puesto una diapositiva en la que explicase qué es el síndrome de Diógenes y hubiese hecho el pequeño existe. ¿Es lo mismo? ¿Yo estoy utilizando herramientas digitales? Sí, ¿no? Porque las dos, ambas, estoy contando una historia simplemente acompañada de un formato audiovisual, aunque utilice mi voz, y en la otra estoy utilizando mi voz, estoy yo en el aula igualmente y estoy utilizando las herramientas digitales. ¿Cuál es la forma? ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué pensáis? La imagen, por ejemplo, y el sonido, ¿vale? Aparecen más estímulos, ¿no? Estímulos de una forma diferente. Ahí es, eso es. Y sobre todo, la perspectiva desde la que yo lo hago. Con la historia yo estoy intentando llegar a vosotros. Os estoy intentando atraer, llamar vuestra atención. En cambio, con esto, pues bueno, hay alguien que puede estar interesado, ¿no? Pero poca gente va a estar en ello. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sobre todo, llegar a esa conclusión, que por mucho instrumento y recurso que tengamos, las únicas personas que llenamos ese vacío que hay entre el conocimiento y el alumnado somos nosotros, los docentes. Así que bueno, vamos allá, vamos a ver de qué forma podemos llenar ese vacío y crear esos puentes entre el conocimiento y el alumnado. Antes de nada, me gustaría hacer un breve comentario sobre qué nos aportan, ya que estamos tratando de llenar ese vacío
a través de recursos tecnológicos que nos aportan las herramientas tecnológicas para nuestra labor docente. Pues en primer lugar nos permiten hacer un diagnóstico rápido. ¿A través de qué forma? Pues por ejemplo a través de las producciones de los alumnos, a través de diversas aplicaciones que me permiten analizar su forma de trabajar, su forma de explicar, su forma de desarrollar. Son un gran instrumento de valor, no solo con un uso, porque a mí me pueden servir como profesor, pero a un alumno también le puede servir para su proceso de aprendizaje. Por lo tanto, tienen mucha versatilidad. Además, pueden situar al alumno como protagonista en el proceso de aprendizaje, ya que le permiten muchas herramientas, como he dicho, tomar un rol activo y ser protagonistas de su proceso de aprendizaje, siendo ellos quienes van elaborando o van desarrollando el aprendizaje, y además me permite hacer un diagnóstico. Además permite la colaboración de una forma muy rápida. Simplemente hoy, bueno, estamos lógicamente totalmente conectados, ¿no? Unos y otros. Además, aunque pueda parecernos que no, las herramientas digitales a nuestro alumnado pueden ser una gran fuente de motivación. Y más hoy en día, ¿no? Que desgraciadamente, yo también lo pienso, un libro para un alumno de entre unos 7 y 16 años ha dejado de tener un gran valor. Así que bueno, puede ser una pildorita que nos aporte esa chispa de educación con nuestro alumnado. Además nos permite la personalización de una forma muy rápida, que es sobre todo una de las cosas que vamos a ver en esta formación. Cómo podemos el trabajo que estamos haciendo como docentes personalizarlo a nivel del alumnado. Y por último, la flexibilidad, que yo creo que es una de las herramientas más poderosas que nos dan las TIC. Esa flexibilidad, el poder yo cambiar en un instante todo lo que quiera y diseñar un proceso distinto al que estaba pensado. Pues vamos a ver cómo podemos crear esos puentes. A mí me gusta resumirlo en 4 pasos. Pues depende del formador que tengáis o la persona a la que escuchéis, tendrá diferentes formas de agruparlo. A mí me gusta hacer las cosas sencillas y útiles. Por lo tanto, 4 pasitos muy fáciles que yo creo que todos vamos a recordar. El primero es conocer qué tipos de aplicaciones tenemos para aplicarlas en el aula. En este caso, yo suelo dividirlo en 3 grupos. Lo mismo, esto es algo muy personal. Cada uno lo divide como quiere. ¿Yo por qué lo divido en 3 grupos? Pues dependiendo de la finalidad con la que yo quiero llegar al alumno. Es decir, si recordáis la metáfora del puente, ¿con qué finalidad yo pretendo llenar ese puente entre el conocimiento y el alumnado? En el primer grupo, de color naranja, tengo las aplicaciones de diseño de recursos. Es decir, que me permiten diseñar diferentes instrumentos que yo voy a poder aplicar en el aula, que son Canva y ChatGPT. ChatGPT, que puede asustarnos un poco la inteligencia artificial hoy en día, pero bueno, vamos a ver un poquito, porque la verdad que yo creo que es una herramienta muy útil que puede ayudarnos mucho en nuestro proceso de enseñanza. Un segundo grupo serían las herramientas de gamificación, que no las vamos a ver, ya que en esta formación solo nos vamos a centrar en Canva y en la potencialidad que le podemos sacar a la inteligencia artificial. Las herramientas de gamificación. Mucha gente me puede llegar a decir Quizzes o Geniali, yo no los clasificaría ahí porque no me parece que sean aplicaciones exactamente para la gamificación, pero bueno, yo sobre todo, como he dicho, lo enfoco a cómo lo va a recibir el alumno o para qué yo las utilizo. Y por último, las aplicaciones de evaluación, que serían Kahoot, Google Forms y Nearpod. Que sí, una recomendación personal, es una aplicación que ha salido relativamente hace poco, Nearpod, y es una muy buena herramienta. La parte más importante, seleccionar una aplicación, porque yo ya he decidido la finalidad que tengo, si quiero diseñar un recurso, si quiero gamificar, si quiero evaluar. Pero ahora, ¿cuál elijo de todas las que yo he dado y por qué la elijo? Pues igual, a mí me gusta hacerlo de una forma muy intuitiva, en 4 sencillos pasos. Lo primero es fijar el objetivo que yo tengo, es decir, ¿qué quiero conseguir yo con la actividad o con el recurso que yo estoy diseñando? Quiero aumentar el autocontrol de mis alumnos, quiero evaluar el proceso de aprendizaje de mis alumnos, quiero que mis alumnos aprendan a colaborar. ¿Cuál es mi objetivo? Una vez yo conozco mi objetivo y parto de él, tengo que conocer mi contexto. Es decir, yo tengo este objetivo y ¿dónde lo voy a aplicar? Porque como bien sabéis, un mismo objetivo, que yo quiero fomentar la cooperación, por ejemplo, o el autocontrol, no es lo mismo trabajarlo en un grupo
que en otro grupo, ¿no? A veces dos grupos de la misma edad son totalmente dispares y no tienen nada que ver. Pues es muy importante analizar el contexto en el que yo me encuentro, el área en el que yo estoy, el nivel en el que yo estoy, a mi alumnado y sobre todo el aula, a nivel de grupo y a nivel individual. Muy importante analizar el contexto. Una vez yo ya tengo mi objetivo fijado y mi contexto analizado, yo ya puedo empezar a diseñar mis instrumentos. ¿Cómo lo voy a diseñar? Pues si yo quiero que sea algo práctico, si yo quiero que sea algo para evaluar, como he dicho, si yo quiero que sea un instrumento para que los alumnos aprendan a cooperar o que aprendan a autocontrolarse. ¿Cuál es mi objetivo? Pues lo diseño en función del objetivo. Y por último, que muchas veces es el que se nos olvida, ¿no? Hacemos los 3 primeros, los tenemos genial, pero el último se nos suele olvidar. Y yo creo que es incluso el más importante, que es el análisis. ¿Creéis que es importante analizar lo que se hace en el aula? Sí, ¿no? Súper importante, porque muchas veces nos pasa de, yo me tiro una tarde entera preparando un recurso, llego al aula, no me funciona y hago otro, pero no me paro a ver por qué no me funciona. ¿Qué ha pasado? No les atraía, no les motivaba, directamente no era el momento para hacerlo, habían tenido algún problema que ha impedido que se centrasen de verdad en esa actividad. ¿Qué ha pasado? O todo lo contrario, yo hoy preparo un recurso, funciona súper bien, mañana lo llevo a otra clase y no funciona. Porque el primer día sí funciona y el segundo no. ¿Qué hay? Y yo creo que es el elemento más importante, porque muchas veces hay factores que no tenemos en cuenta y que si controlásemos esas variables, todos los recursos que hiciésemos podrían tener mucha más utilidad y una verdadera funcionalidad en nuestros grupos. Así que esos 4 pasos yo los considero esenciales para diseñar nuestras actividades y nuestros recursos. Es una pequeña tabla que os dejo por si queréis empezar a seguir estos 4 pasos, esos 4 ítems para desarrollar los recursos y los instrumentos, como vamos a ver durante la formación. Y nada, es una simple tabla en la que aparece el nombre de la aplicación, la funcionalidad, si es para evaluar, si es para crear contenido, si es para gamificar, el tipo de actividad que yo he creado, pues he creado un test o he creado un juego o he creado un contenido teórico. La valoración que yo le doy, es decir, el último punto en el análisis, pues me ha funcionado, no me ha funcionado. Me ha funcionado, pero solo los 10 primeros minutos. O lo contrario, me ha funcionado, pero la explicación no me han hecho ni caso. ¿Y qué mejoras podría ponerme, no? Porque muchas veces igual creamos un recurso, invertimos nuestro tiempo y lo descartamos porque no ha funcionado. A lo mejor si yo analizase diferentes aspectos y propusiese algunas mejoras, podría potenciar ese recurso y que de verdad tuviese cabida en mi aula. Y bueno, me gustaría comentaros brevemente un poquito acerca de una novedad normativa que se ha incluido a raíz de la última ley, la LOMLOE, y que hace mucho hincapié en la educación inclusiva. Porque además me gustaría centrarme en la educación inclusiva, porque como os he dicho, una de las ventajas que tienen las herramientas e instrumentos digitales es esa capacidad de personalización, que a continuación vamos a ver qué es. ¿Qué incluye esta última ley orgánica? Pues sobre todo la atención a la diversidad de las necesidades. Entiende que el aula es un contexto multidiverso y que por lo tanto confluyen en él unos alumnos con diferentes tipos de características. Por lo tanto, yo como profesor, ¿qué tengo que hacer? Pues atender a esa diversidad. ¿Cómo? A través de medidas organizativas, curriculares y metodológicas, que vamos a ir viendo cómo son y qué son cada una de estas. Y sobre todo, nos introduce un elemento que hasta ahora no se mencionaba, que era el DUA, son las siglas, o el diseño universal para el aprendizaje. ¿Os suena? ¿De qué trata? ¿Qué es? Genial, pues vamos a verlo un poquillo. Para tampoco tomar yo el protagonismo de la sesión, también me gusta que colaboréis. Por favor, os pido que escaneemos este código QR y es un simple test sobre el DUA. Me gustaría saber qué conocéis, qué no conocéis y a raíz de ahí partir. Vale, pues vamos a ver qué significa un poquito esto del DUA y qué nos quiere hacer llegar o qué nos quiere transmitir al profesorado y por qué se le está dando tanta importancia. La primera pregunta que nos decía, ¿qué es el DUA? ¿Qué creéis? ¿Una metodología?
una guía, un marco de actuación, ha ganado el marco de actuación. ¿Realmente es un marco de actuación? ¿Una metodología? ¿Qué es el DUA? Bien, pues el DUA, como su propio nombre dice, es un diseño universal con el propósito de que los alumnos que tenemos en clase aprendan. Por lo tanto, es un marco de actuación, no es una metodología, no es algo que yo utilizo o que yo diseño para que mis alumnos apliquen en este momento, consoliden el aprendizaje, es decir, consoliden el objetivo que yo pretendo conseguir y dejarlo. O que hoy lo aplico y mañana no, como por ejemplo podría ser la gamificación, el trabajo operativo, el aprendizaje basado en proyectos, etcétera, etcétera, cualquier otra metodología. Y tampoco es una guía para diseñar situaciones de aprendizaje. ¿Por qué? Sí que es una guía, al fin y al cabo, porque es un marco de actuación, pero no está hecho única y exclusivamente para diseñar este nuevo modelo de enseñanza que son las situaciones de aprendizaje, sino que es un marco de actuación para las situaciones de aprendizaje, para el día a día del aula, para los aprendizajes, para mis enseñanzas. Es un marco de actuación que, a través de unas pautas que ahora veremos, a mí me permite incluir o tener en cuenta a toda la realidad multisensorial que existe en el aula y que ahora veremos qué significa. ¿Para qué está planteado? Bueno, pues sin lugar a duda ha ganado el atender a la diversidad multisensorial, ¿no? En el aula, el alumnado se reconoce que se presenta o que tiene características y diferencias individuales, ¿no? Por lo que yo, como profesor, debo tratar de adaptar mi proceso de enseñanza a esas características de los alumnos. ¿Qué quiere decir? ¿Que yo tengo que ir de alumno en alumno viendo qué característica tiene y adaptar mi proceso de enseñanza a él? Para nada, el DUA no me dice eso. El DUA me dice que es posible que a través de un marco conjunto que yo cree, poder incluir a todos los alumnos de mi clase de una forma igualitaria. Vamos a verlo ahora a continuación. El DUA parte del principio de, pues sin lugar a dudas, de variabilidad entre individuos. Si partimos de que hay una realidad multisensorial en el aula, lógicamente los individuos es porque, es porque hay una realidad variable entre individuos, que viene a colación de la siguiente pregunta: ¿en qué se basa el DUA? ¿En la neurociencia, en la psicología, en la pedagogía? La neurociencia ha ganado. Este va un poco de trampa. Se basa en los tres pilares. La neurociencia, de ahí este palabra, ¿no?, de multisensorial. ¿Por qué? Porque la neurociencia, tras los últimos estudios y sobre todo los últimos años con su aplicación en el ámbito educativo, nos ha enseñado, nos ha explicado que es verdad que el cerebro cambia, que no nacemos con el mismo cerebro con el que nos morimos, que existe un concepto en la neurociencia que se llama la plasticidad cerebral, no sé si os suena, que permite que el individuo, entre su carga genética que tiene y las experiencias a las que se expone, moldee ese cerebro. Ya no solo de una forma teórica, sino de una forma física. Es decir, el cerebro cambia. Por lo tanto, si cambia, yo tengo que asegurar y debo de incluir toda la realidad y toda la variabilidad que tengo entre mis alumnos. ¿Por qué? Porque es posible ese cambio. En la psicología, ¿por qué? Lo que refería, que hay una realidad multisensorial, también relacionado con la neurociencia. ¿Os suena esto de los modelos de aprendizaje o de los métodos de aprendizaje, que es una de las preguntas siguientes? Bueno, pues la neurociencia y la psicología han venido a desmentir esto de que yo prefiero recibir la información por canal visual, yo prefiero recibir la información por canal auditivo, yo es que solo sé aprenderme de memoria los textos. Es una mentira. Es cierto que unas personas u otras podemos encontrarnos más a gustos o más cómodos con unos modelos u otros, tanto de aprendizaje como de enseñanza. Pero no es verdad, porque realmente todos estamos capacitados para recibir la información y procesarla de todos los canales posibles. Es más, el diseño universal de aprendizaje nos dice que cuantos más canales por los que se procesa la información, mejor llega esa información y más capaz es el cerebro de procesarla, porque tiene más inputs, más entradas de información. Y por lo tanto, cuenta con más datos para llegar a conclusiones de una mejor forma. Y por último, la pedagogía. Como no, lógicamente, estamos en el ámbito educativo,
todos los datos y aportaciones que nos da la neurociencia y la psicología, es necesario combinarlos a través de la pedagogía para hacerlo llegar al aula. Por lo tanto, el DUA, ¿en qué se centra? ¿En las barreras que plantea el diseño de las propuestas o en las diferencias individuales? Ahí está casi, bueno, relativamente empatado. La mayoría habéis señalado en las diferencias individuales. Pues quiero deciros que no, que muchas veces esto se confunde. El DUA es un modelo de actuación, por lo tanto, pretende preparar esa actuación del docente en el aula. Por lo tanto, se centra en qué barreras, a continuación veremos cuáles son, qué barreras existen en el contexto, en los productos que yo presento, en los entornos, para que el alumno no pueda estar incluido. El DUA respalda, igual, los estilos de aprendizaje, los modelos de aprendizaje o la globalidad multisensorial. Ahí ha estado un poquillo más repartido. Respalda, lógicamente, la globalidad multisensorial, por lo que he explicado antes. Entiende que el cerebro tiene 5 canales de input, de entrada de la información, los 5 sentidos, lógicamente, por lo tanto, parte de una realidad multisensorial. Tiene la finalidad de, la mayoría habéis señalado, desarrollar itinerarios individuales personalizados. ¿Estamos de acuerdo? ¿Para qué hemos dicho que servía el aula? ¿Para centrarme yo en cada alumno qué le pasa y tratar de adaptarme a él? Para conocer el contexto, eliminar esas barreras que perjudican o que no facilitan el acceso a todos los alumnos, eliminarlas y permitirles ese acceso. Por lo tanto, tampoco tiene la finalidad de desarrollar adaptaciones curriculares, porque yo me estaría centrando individualmente en cada alumno. Tiene la finalidad de diseñar entornos, productos y servicios que me permitan llegar a todos los alumnos. Y por último, se desarrolla a través de actividades multinivel o actividades individuales. Lógicamente, actividades individuales lo descartamos, como acabamos de comentar, y exacto, sería actividades multinivel, porque muchas veces yo cuando llego a los centros me pregunta la gente, pero claro, ¿qué hago? Yo tengo que conocer a todos mis alumnos, hasta ahí bien, seguíamos, y ahora que tengo que empezar a hacer una actividad para cada uno, es que eso no es lo que propone el DUA. El DUA propone que tú hagas una actividad que permita englobar a todos, como ya hemos dicho. ¿Y cómo hago eso? A través de las actividades multinivel. ¿Qué quiere decir actividades multinivel? Son actividades que tienen un objetivo concreto y que a través de diferentes pasos con una complejidad progresiva, el alumno va evolucionando en esa actividad. Es decir, yo puedo proponer en el aula diseñar un producto, por ejemplo. Vamos a diseñar un cartel publicitario. Habrá alumnos que, por su nivel de contenido curricular, no puedan llegar a diseñar el cartel publicitario. Mi objetivo es diseñar el cartel y yo tengo que conocer todas las fases que me van a llevar a desarrollar ese cartel en las que están incluidos todos los alumnos. ¿Cómo es esto? Para diseñar un cartel yo necesito primero hacer una planificación. Yo necesito unos contenidos curriculares que me permitan elaborar un texto con coherencia, con cohesión, de forma organizada y estructurada. Además, necesito habilidades artísticas que me permitan diseñar ese cartel publicitario. Y por último, también, por ejemplo, se podría incluir unas habilidades tecnológicas que me permitan compartir ese cartel publicitario en la red o distribuirlo en mi centro educativo. Eso es una actividad multinivel. Es una actividad como cualquier otra que tiene un objetivo final, pero que se secuencia a través de diferentes pasos de complejidad progresiva, como he dicho. Por lo tanto, el DUA, el diseño universal para el aprendizaje, sobre todo lo que trata es de diseñar entornos, contextos de aula, contextos de centro, contextos de socialización, como son los recreos, los patios, etcétera. Diseñar productos, como he dicho, por ejemplo, un cartel publicitario, un instrumento de evaluación, que también los propios alumnos pueden hacer, etcétera. Y servicios.
es decir, la relación entre alumno y profesor y entre alumno y alumno. Se basa en esos tres pilares, la neurociencia, la psicología y la pedagogía, y trata de eliminar esas barreras, tanto en los entornos, como en los productos que yo ofrezco, como en los servicios que yo doy. ¿A través de qué? De flexibilizar una vez más, los entornos, los productos y los servicios, o de enriquecer, porque muchas veces nos centramos en aquel alumnado normotípico, por supuesto, pero aquel alumnado que no llega a los objetivos que se le demandan, pero muchas veces también olvidamos al alumnado que se excede de los contenidos que se le mandan, ¿verdad? Los alumnos con altas capacidades o alto rendimiento, pues también es importante incluirlos. ¿Y cómo? Eliminando esas barreras en los entornos, productos y servicios y dando más oportunidades. ¿Cómo? Con actividades multinivel que permitan secuenciar una actividad y que cada alumno pueda realizarla. Habrá alumnos que se queden en el paso 4 y habrá alumnos que llegan al paso final, el paso 7. ¿Se han dejado algo de por medio? No. ¿Han podido trabajarlo? Sí. ¿Y cómo? Pues parte de tres principios fundamentales. El diseño universal para el aprendizaje, ofrecer múltiples formas de implicación, de trabajar con el alumno, múltiples formas de representar la información, como hemos dicho, tener en cuenta esa globalidad multisensorial, tenemos 5 canales de entrada de la información, emplearlos todos. Y por último, permitir las múltiples formas de trabajar y de expresarse. ¿Cómo? Con las actividades multinivel, por ejemplo. Y también una novedad que incluye esta ley es el aprendizaje competencial, ¿no? Que tanta batalla parece que lleva. ¿Por qué? Porque enfrenta dos estilos de aprendizaje que pueden llegar a parecer completamente distintos. Un enfoque teórico, basado en la pura adquisición de conocimiento, y un enfoque competencial, basado en el desarrollo de diferentes competencias y habilidades. El enfoque teórico, pues por ejemplo podría ser explicar las clases de palabras, los sustantivos, los adjetivos, determinantes, etc. Y ahí se queda. ¿El enfoque competencial qué hace? ¿Reniega de conocimiento teórico? No, porque por ejemplo para diseñar un spot publicitario yo necesito saber qué es un sustantivo, qué es un adjetivo y un determinante y un verbo, combinarlos para poder llegar a mi producto final. Muchas veces se piensa que el enfoque competencial, como que el contenido teórico, reniega de él, no lo quiere para absolutamente nada. Y realmente no es así. El conocimiento teórico es muy importante, lo que pasa que no es lo más importante, pero sí que es lo que me permite llegar a desarrollar una competencia. Por lo tanto, muchas veces parece que se enfrentan en una batalla, ¿no? Prefiero el modelo antiguo, prefiero el modelo nuevo, odio las competencias, pero es que realmente hoy en día, en los puestos de trabajo, se están demandando competencias, ¿no? Nadie llega, cuando vivimos nosotros en su puesto de trabajo, nadie llega y te dice, por mucho que hayamos aprobado una oposición, nadie te llega y te dice el primer día, oye, cuéntame el tema 17, ¿de qué iba? O tus alumnos, ¿no? Están esperándote para que tú les cuentes cómo hiciste el supuesto práctico de la oposición. Todo lo contrario, están esperando a que tú tengas esa competencia de saber comunicar y saber transmitir. Ahora, por mucho que tú sepas comunicar y transmitir, si no tienes ese enfoque teórico, ese conocimiento teórico, se quedan vacíos. Por lo tanto, ambas cosas se retroalimentan. ¿Y qué objetivos tiene esta formación? Pues lo primero, que profundizar en el uso de esas herramientas digitales. ¿Y para qué? ¿Con el objetivo de qué? De crear contenido. Como he dicho, con el DUA, para crear productos, servicios y entornos. Con Canva, y además diseñar las situaciones de aprendizaje, como he dicho, para aplicarlo en las situaciones de aprendizaje. Y como no, pues esas herramientas que nos ofrece nuestra comunidad, la Comunidad de Madrid, la aula virtual en este caso de Educa Madrid, y diferentes recursos de los que disponemos de forma gratuita, cómo aplicar todo lo que nosotros utilizamos o lo que utilizan otros docentes a través de esas plataformas. Así que bueno, antes de empezar, me gustaría enseñaros algunos recursos que se pueden llegar a crear con Canva para daros ideas y que podamos empezar a trabajar. Es el primer recurso que vamos a aprender a crear
que es una ficha que se puede aplicar de diferentes formatos y me gusta porque se aprende de una forma muy rápida a utilizar Canva, ¿vale? ¿Lo veis bien todos? Vale, genial. ¿Por qué me gusta además? Porque yo puedo darle diferentes usos a esta ficha. ¿Cuáles? Pues por ejemplo yo puedo aplicarla a nivel de grupo a través de la pizarra digital o del proyector. Pero además, esto me permite poder imprimirlo y que cada alumno trabaje de forma individual. ¿Vale? Y por ejemplo, en mi clase, en mi aula, tenerlo y cada día dedicarnos a buscar la palabra del día y analizarlo un poco con los diferentes tipos de contenido con los que estamos trabajando. No solo se puede hacer con lengua, ¿vale? También se puede hacer con matemáticas o con cualquier otro tipo de asignatura curricular. Un dado. Este es un dado que yo lo utilizo en mi aula, que le llamamos el dado del aburrimiento, ¿no? Cuando aparecen esos espacios, esos momentos en los que hay ciertos alumnos que todavía siguen implicados en la tarea que hemos mandado y hay otros pues que, bueno, ya han terminado o realmente no saben qué hacer o esos tiempos muertos que a veces hay en el aula. Pues tenemos este dado del aburrimiento que tiene diferentes caras en los que los alumnos la tiran y les ofrece diferentes propuestas. Por recitar un poema, escribir una carta, resolver una operación, inventar un idioma, ¿vale? También creado con Canva. Diferentes mapas en los que establecer ¿conocéis los itinerarios de aprendizaje? Es como lo que se conocía antes como una unidad didáctica, pues yo se la presento a los alumnos en un formato visual. Ellos ven el inicio, el fin, los pasitos que tienen que llegar. Esto es un recurso que viene de todo ese mundo de la gamificación y más aplicado al mundo educativo. Pues ofrecer mapas en los que el alumno pueda ver el itinerario y además ven la evolución que van siguiendo. Lo mismo, puedo al principio de cada unidad o de cada sesión ponerlo en mi aula, proyectarlo, ir dibujándolo, el camino que vamos recorriendo o proyectarlo. Y fichas normales y corrientes, ¿no? Que parece que con tanta tecnología no se puede hacer una ficha o es ilegal hacerla. Pues claro que sí. Ahora, ¿qué me permite, por ejemplo, emplear las herramientas digitales? Personalizar estas fichas. Esto es una ficha normal y corriente. Además, si os fijáis el recuadrito, lo he dejado aposta para que se vea que es una captura. Una captura que yo he cogido de una actividad, creo que era de Live Worksheets, y que la introduje. Y el resto es todo obra de Canva. ¿Por qué? Este trabajo está hecho para una alumna TEA que yo tengo en clase y que, bueno, la cuesta mucho trabajar si no está motivado, si no se encuentra ese estímulo que de verdad la guste. Ella, su mayor centro de interés es el universo, los planetas, etcétera. Por eso llevo las camisetas para tratar de implicarla todo lo posible. Y pues bueno, simplemente creando ese entorno, como decía antes, los productos, los servicios, los entornos, creando este producto que a ella le da un entorno en el que se siente a gusto y la motiva, pues trabaja. Exactamente igual. Una imagen que cogí de Google, que puse safari o animales juntos. Atención, el enunciado, como veis, está personalizado, la anima a seguir y simplemente yo lo único que he cogido es una imagen, y se la he personalizado. La actividad era completamente distinta, no me acuerdo ni qué pedía, era completamente distinta. Yo lo único que pedía era para trabajar con ella la atención y el autocontrol para que se centrase, que identificase los diferentes tipos de animales que había y que pusiese el nombre. Una vez más, como podéis ver, una actividad a la que con las herramientas digitales yo le he dado una vuelta y lo he adaptado a mi aula. He creado un producto que a mi alumna le da he creado un entorno en el que mi alumna se encuentra a gusto y que le ofrece un producto. Como decía luego, la versatilidad que tiene Canva, por ejemplo, me permite crear contenido para otras aplicaciones. Genially, por ejemplo, pues yo muchas de los juegos o del contenido teórico que creo a través de Genially, primero lo elaboro en Canva y luego lo traslado. Y bueno, ya no solo eso, simplemente, pues por ejemplo, cartas de autoinstrucción,
que yo trabajo con los alumnos. Si las queréis ver, lo voy pasando, ¿vale? Y toma, si queréis pasarlo. Como os digo, es muy versátil. O instrumentos de evaluación, en este caso de autoevaluación, o fichas que yo hago para evaluar con ellos, ¿vale? Que como veis, no es que tenga un solo uso, por eso me gusta tanto Canva y por eso trato de los diferentes centros a los que voy que le saquen el máximo partido a esta herramienta. Voy a ir pasando si queréis, así le echáis un vistazo a todo y si queréis empezamos a diseñar. ¿Parece? Pues venga, vamos allá. Pero vosotros sabéis que Canva además lo ha metido en la versión de educación y que nos lo da gratuito la versión Pro a los docentes. Me dijo, sí, pero lo tenemos a nivel de centro. Y ahora que lo veo, yo creo que se refería a que tenéis un equipo del centro hecho, en el que trabajáis y es colaborativo y todo lo que creáis se hace. Vale, fantástico. O sea, me quedo más tranquilo porque ahora está diciendo, de verdad, se están gastando dinero en... Claro. Vale. Y la segunda pregunta que quería haceros es, ¿tenéis todos dados de alta la cuenta educativa? Vale, bueno, para lo que no sepáis, Canva tiene dos versiones, una gratuita, en la que, bueno, pues nos ofrece algunas limitaciones, y luego tiene una versión Pro o evolucionada que nos permite acceder a todos los recursos, a todo, o sea, es Canva por completo. Ahí está, si la habéis hecho, posiblemente la tengáis concedida la versión. ¿Cómo hago yo para que me den mi cuenta de Canva, la versión de educación, la versión Pro? En el menú superior, yo le doy al menú de educación, docentes y centros educativos. Y en docentes, aquí veis que aparece morado, yo le daría a completar mi verificación. Me salta un mensaje de una ventana emergente. Me debería saltar, a mí no me salta porque ya lo tengo concedido y simplemente pongo mis datos, ¿vale? Por si algún docente nuevo os preguntase. Ahora, una vez que ya yo como docente tengo mi versión Pro de educación, ¿cómo consigo o cómo invito a alguien a mi equipo? Es decir, ¿cómo vosotros invitáis a nuevos docentes a vuestro colegio? En el menú principal de Canva, lo primero, yo selecciono el equipo en el que quiero estar, ¿vale? Tendréis diferentes equipos, uno personal, el del cole y si tenéis más. Yo selecciono el equipo en el que quiero invitarle y abajo del todo me aparece la opción invitar a alguien al equipo. ¿Lo veis? Me da diferentes opciones, insertarlo en el Classroom, copiar el enlace, enviarle un correo. Yo os recomiendo darle a la versión de invitar a través de un enlace. Copio el enlace. ¿Vale? Me voy a Educamadrid, le envío un correo con el enlace y ya estaría. Chicos, cualquier cosa que necesitéis en este tiempo de formación, incluso en un futuro, yo luego voy a dejar mi correo personal, ¿vale? Para cualquier asesoría que necesitéis, pues preguntas de estas, o oye, lo llevo intentando, no puedo, les escribo, no me hacen caso, pues ahí estamos para solucionar vuestras dudas, ¿vale? Yo con esta opción, por ejemplo, si quiero invitar a alguien, ¿cómo invito a esa persona? No puedes porque no eres administradora. Podría ella, que tiene el rol de administrador, que si quieres, por facilitarle, se lo podría conceder a todo el mundo para que no te estén a ti siempre. Claro, necesitas que ella te dé el permiso para invitar. Es como, por ejemplo, un grupo de WhatsApp. Tú no puedes agregar a nadie si no eres el administrador de ese grupo. Como he dicho, hoy vamos a tratar de replicar esta ficha. ¿Por qué? Porque me parece la mejor forma de aprender a utilizar Canva. Porque además tenemos dos cosas. Una ficha que ya nos llevamos para poder empezar a implementar en mi aula y otra, el aprendizaje de todas las herramientas de Canva que están integradas en esta ficha, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. ¿Qué tenemos que hacer? Lo primero, para utilizar Canva. Pues lo primero, ya lo hemos hecho, iniciar sesión, disculpad, e ir al menú principal de Canva. Como sabéis, Canva tiene una inmensidad de formatos de creación, desde documentos normales y corrientes, como lo que os he enseñado, un documento A4, hasta reels para redes sociales, vídeos con el formato de la red social a la que lo voy a compartir, carteles publicitarios con un tamaño determinado, flyers, etcétera. ¿Cómo os recomiendo yo trabajar siempre? Pues como solemos trabajar, con documentos A4. ¿Por qué? Porque es el tamaño estándar en el que yo voy a imprimir luego todos mis recursos. ¿Que los otros están bien? Sí, están muy bien.
¿Qué es lo malo? Que yo dedico mi tiempo a hacer una propuesta de aula, llego, lo imprimo y solo me sale la mitad. ¿Por qué? Porque lo he hecho en otro formato diferente a la 4. Y entonces, entre lo que yo le mando a la impresora y la impresora, no se entienden y sale, pues, lo que ella quiera. Entonces, en el buscador vamos a escribir documento A4. Podemos especificar si lo queremos en formato vertical u horizontal. Estamos en el menú de inicio, ¿vale? Y escribimos. ¿Veis? Documento A4. Y me va a aparecer todo el menú de opciones. Y veis estos dos formatos que aparecen en vez de la lupita, como el formato, el logo del archivo. Esos dos son los que me tengo que quedar. En este caso voy a darle al horizontal, por ejemplo. Se nos abre el menú de plantillas y la primera a la izquierda crea el diseño en blanco. Lo seleccionamos. Lo otro es como un documento de texto, como un procesador de texto, ¿vale? Voy. ¿Crear plantilla en blanco, perdón? Sí. El primero, son todos iguales, ¿vale? Lo único que me da una infinidad de plantillas. Yo lo prefiero elegir en blanco y una vez ya tengo mi documento, pues empiezo a crear lo que yo quiera. Le doy en blanco y directamente se me abre. ¿Cómo funciona Canva? Para aquellos que no lo habéis utilizado nunca, funciona de una forma súper intuitiva. No hay que saber absolutamente nada. Simplemente la lógica con la que funciona. ¿Conocéis el término drag and drop? Pues es un término inglés que lo único que viene a decirnos es que para crear simplemente tengo que coger y arrastrar. Así funciona Canva. No tengo, por ejemplo, como en el Word, que buscar en un menú eterno, meter la configuración, estar cambiando unos parámetros u otros. Simplemente yo cojo lo que me gusta, lo arrastro y aparece ahí. Así que vamos a hacer una prueba. ¿Cómo funciona en Canva? Yo tengo un lienzo en blanco en todo el centro, ¿lo veis? Y a la izquierda, en este menú vertical de color negro, tenemos todas las opciones que a mí me da Canva. Vamos a ir una a una. La primera, diseño. Podéis entrar y os van a aparecer un montón de plantillas con el formato A4 predefinido. Además, si veis, tenéis una barrita superior de búsqueda. En esa podéis poner lo que queráis, vacaciones, navidades, deberes, tarea, matemáticas, y os van a aparecer plantillas predeterminadas con ese texto que le habéis incluido. Horario, lo que se os ocurra. Podéis probarlo si queréis. ¿En inglés da más resultados que en español o en este caso? Te lo traduce automáticamente porque el algoritmo trabaja en inglés, así que lo traduce de forma automática. Yo suelo simplemente las plantillas, por si os vale mi experiencia personal, utilizar las plantillas como modelo de ideas. Es decir, nunca utilizo una plantilla predeterminada sí o sí. Vale, el segundo aspecto, elementos, debajo de diseño, le podéis dar. Esto es lo más maravilloso de Canva, es su verdadera esencia. ¿Por qué? ¿Recordáis en Word cuando queremos insertar una foto? Bueno, de hecho solo podemos insertar fotos en Word. ¿Y tablas? O formas, y es insufrible hacerlo, ¿verdad? Pues Canva nos permite hacerlo de una forma súper rápida y súper intuitiva. Como he dicho, buscad lo que queráis, navidades, escuela, niños, colegio, y os van a aparecer una millonada de resultados y pincháis en uno y os aparece. Y es totalmente editable. Iremos viendo cómo editarlos y cómo moverlos, ¿vale? Aquí tengo de todo. Tengo los elementos como tal, tengo imágenes, tengo vídeos, etcétera. El tercer elemento, el texto, exactamente igual que en el Word. Le pincho al texto. Sí, perdón, si voy muy rápido me paráis, ¿vale? Los vídeos, a ver, o sea, tú lo insertas y es un vídeo. Y es un vídeo. Es un corto normalmente, dentro de unos 25 segundos como máximo. Con la búsqueda que tú has Con la búsqueda, eso es, con la búsqueda que tú has hecho. Vale, o sea, no te saca aquí vídeos un poco de todo, sino... Claro, con la búsqueda que tú especificas. De hecho, si no pones nada, te ofrece recursos con las últimas búsquedas o con tus tendencias. Esto de las cookies, pues ahí es donde aparece... Oye, si lo pones en inglés, ¿te sale el vídeo en inglés? ¿Eh?
Si tú pones en vez de vídeo en castellano. No tienen audio, Ah, son no vídeos, tienen claro, audio, es son imagen. imágenes. El audio se inserta de otra forma. Vale, vale. Ah, vale, esas son vale, son imágenes. ¿Y eso para qué sirve entonces? ¿Recuerdas, por ejemplo, la historia que yo he puesto al principio, que he contado? Ah, la Que imagen. tenía el soporte que se iba moviendo, era un camino. Una imagen. ¿Tú no puedes insertar un vídeo y luego tú grabar tu voz y subirlo? Por supuesto. Vamos a ver cómo, vamos a ver Vale, cómo. guay. En el apartado de texto, igual, yo le doy, me aparecen 1000 opciones de personalización, de ideas que me da, de recursos, etcétera. Entonces, yo recomiendo elegir la primera, que pone añadir un título. Vale. ¿Por qué? Porque luego voy a poder modificarlo todo, que es lo bueno que tiene Canva. Entonces, yo le doy a añadir un título, igual, como siempre, me aparece en el lienzo que este lienzo es todo lo que yo estoy creando y lo que yo voy a imprimir, o voy a descargar, o voy a compartir, todo aparece en ese lienzo. Y ahí ya puedo empezar a escribir. Yo modifico mi texto, etcétera. ¿Te suena que, por ejemplo, ¿cómo se llama? Textos que no se pueden poner en negrita? ¿No me pasa solo a mí? Sí, ahí, pero porque quizá seguramente ya estén en negrita o ese tipo de letra no es apto. Escolar, en general, no sé. También ahí pasa que no se pueden poner en minúsculas, o lo contrario, que hay textos que no se pueden utilizar las mayúsculas. Entonces, ahora, me voy a detener un poquito en esto del texto, porque seguramente es de las cosas más importantes, sobre todo que utilizamos los docentes. Exactamente igual que el Word, no tiene ninguna complicación. Yo trabajo con el texto y en el menú superior, ¿veis esta barrita? Ahí Canva siempre me va a dar las diferentes opciones que yo tengo para personalizar el contenido que tengo seleccionado del lienzo. Es decir, relativo al texto, yo voy a poder elegir el tipo de letra. ¿Veis que ahora tengo una que se llama Bridge? Pues si yo le doy ahí, me va a aparecer un menú infinito con todos los tipos de letras que existen en el mundo. Vale, también, lógicamente, pues voy a poder cambiar el tamaño de la letra, el color, si lo quiero en negrita, en cursiva, subrayado, todas las opciones que me da un procesador de texto, pues también me lo da Canva, ¿vale? Por recomendación, ¿qué suelo utilizar yo? Tipo de letra, hay un tipo de letra que tiene una evidencia científica para trabajar y adaptarse a los distintos tipos de características del alumnado, que es el tipo de letra Open Dyslexic. No sé si lo conocéis. Sí, están todas las letras que existen. Muy fácil. ¿Cómo busco una letra? Yo pulso lo que quiero cambiar, le doy al tipo de letra, me sale el buscador y yo lo escribo. Vale, seguimos. A lo largo de la formación nos vamos a ir deteniendo en cada punto, ¿vale? Así que no os preocupéis, porque la verdad es que luego Canva es inmenso. Como estáis viendo y como podéis imaginar, nos ofrece 1000 recursos. Y lo último, las dos últimas cosillas que quería enseñaros del menú vertical son, ¿veis el apartado de marca? Pues justo el de debajo. El de marca está muy bien porque en ese apartado, lo veremos también, podéis guardar formatos predefinidos y que siempre os aparezca eso. Entonces, cuando creéis presentaciones no tenéis que estar siempre buscando vuestro tipo de texto, directamente os aparece ahí, lo seleccionáis, eso es, se te queda como la plantilla guardada. El apartado de subidos, muy importante también, porque ahí es donde me permite yo todas las cosas que tengo en mi ordenador, subirlas a Canva. Fotos, vídeos, audios, recortes. Y luego a mí, personalmente, lo que más me gusta, y es una de las funcionalidades que han subido recientemente, esta carpetita donde pone proyectos. ¿La veis? ¿Por qué? Porque a mí esto me permite, en toda mi nube de proyectos de Canva, que yo desde el proyecto que estoy trabajando acceda a esa nube y me meto en este proyecto, que me acuerdo que hice una diapositiva chulísima que me puede servir. Le doy al proyecto, se me abre todo el proyecto que yo tengo y con un solo clic yo tengo ya la plantilla que estaba trabajando. Y no me he tenido que ir al proyecto, buscarlo, copiarlo, ponerlo. En 3 sencillos pasos lo tengo, ¿vale? Aspectos malos de Canva, que es una aplicación pura y exclusivamente online. Quiere decir, yo no tengo internet, no puedo acceder a Canva. Tiene la parte buena, que lo típico que pasaba, yo estoy trabajando en casa, se va la luz de casa, hasta luego, pero no me pasa eso, pero tiene la parte negativa, que yo sin internet no puedo trabajar. ¿Y se puede trabajar en el mismo proyecto dos personas a la vez? Sí, lo aprenderemos.
Como he dicho, vamos a tratar de replicar esta plantilla, ¿vale? ¿Por qué? Porque me va a aprender, me va a permitir enseñar cómo introducir texto, cómo editar el texto y cómo introducir formas, que son las 3 cosas básicas para trabajar en Canva. El texto y su edición y las formas y su edición, ¿vale? Pues vamos allá. ¿Qué tengo que insertar primero? El fondo, eso es. ¿Cómo inserto el fondo? Con una imagen. No me preocupará el fondo, ¿vale? Eso lo vamos a ver el próximo día. Sobre todo quiero las letras, el texto y las formas, ¿vale? Texto ya hemos aprendido cómo hacerlo, ¿verdad? Venga, pues vamos a insertar simplemente todos un cuadro de texto, un texto en el que indique la palabra del día. Le voy a añadir el título, se me añade, lo escribo, la palabra del día. Y os dejo que trasteéis un poquito esta semana, como cambio la letra, el tamaño, el color, y a ver si descubrís alguna cosa. Por ejemplo, ¿cómo puedo añadir esa curvatura? ¿Puedo adaptarlo para que no sea sin parado? O sea, que lo... Para, ¿te refieres en vez de hacer la palabra para matemáticas? Por supuesto. ¿Cuál es tu, qué área haces? De tecnología, pues igual, por ejemplo, si estás viendo las poleas, quiero decirte, o los materiales, el material del día, pues vamos a analizar el material. Vale, el texto y ahora añadir formas. Exactamente igual. Pero en vez de texto, ¿recordáis el otro elemento de Canva que era muy importante, los elementos? Pues vamos a elementos. Y si no me aparece en el menú principal la opción de formas, yo lo escribo y me va a aparecer, ¿vale? Formas. Imagino que en cuanto le deis os va a aparecer un menú con formas. Que aparece, pues es un cuadrado, un triángulo, una línea, una flecha. Si no nos aparece de todas formas, lo escribimos y nos va a aparecer, ¿vale? Si le damos, aquí nos aparece un pequeño menú, pero si yo le doy a ver todo, se me va a desplegar todas las formas que existen en Canva. No os preocupéis con la que elijáis, porque luego en el lienzo todo se puede volver a modificar sin volver para atrás. ¿Cómo inserto una forma? Igual que todo. Pulso la que me guste y me aparece en el centro. Eso es. Genial. E igual, yo selecciono la forma y me aparece un menú superior, como siempre, donde voy a poder editar diferentes aspectos relativos a esa forma. El fondo, el borde, la forma, si quiero un triángulo, un cuadrado, una flecha, etcétera. Entonces, si queréis, eso es lo que simplemente quería contar. Os lo dejo aquí, ¿vale? Trastear un poquito esta semana, vais probando y a ver con qué llegamos la semana que viene. Esto cerramos y queda autosola. Esto lo guardas, o sea, cierras y se te queda todo. ¿Veis la nube? Cuando está la nube con el tic, guay. Cuando está cargando, no cerréis porque podemos tener problemas. Vale, voy a subir el modelo de la ficha al aula virtual para que lo podáis tener ahí. Otra cosa que es súper útil es que ahora con la inteligencia artificial puede traducir cualquier cosa directamente. Sí, todo. Sí. Y de hecho, bueno, el próximo día vamos a trabajar un poquito con la inteligencia artificial porque yo lo empecé a probar cuando empezó a salir el ChatGPT y esto, y es que es algo que utilizo en mi día a día de una forma muy útil además. Y se le puede sacar mucho potencial. ¿Vale? Y cualquier duda, pregunta, consulta, me escribís un correo con total confianza. Que tengáis buena semana, muchas gracias.